Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, la década de los 60. ¡Qué década! Hippies por todas partes, Nelson Mandela es encarcelado por sus ideas, muere John F. Kennedy, el hombre llega a la luna. ¿O no? Nah, sí llega. Así estaban las cosas en el mundo y en Bolivia, bueno, Víctor Paz Akepillín Tensoro estaba ya en su segundo mandato presidencial y soñaba con el tercero. Las radios en los centros mineros ayudaban a fortalecer a las organizaciones populares porque sí, en nuestro país las radios mineras han tenido más relevancia en lo social que toda la televisión que vemos hoy. Se funda la Galería Naira a la cabeza del gran Pepe Bayón. Luego Naira se volvería en peña folclórica y en ella veríamos nacer artísticamente a hombres como Alfredo Domínguez o a grupos como los Jairas. Pero entre el montón de cosas que pasaron en Bolivia durante la década de los 60, una de nuestras favoritas es la que en impacto equivaldría al sopapo que le dio Bush a Arguedas, la que en genialidad equivaldría a un comentario de Hilda Mundi sobre cualquier cosa, la que en éxito equivaldría al éxito que tuvo Arturo Borda al exponer sus cuadros en Argentina. Momento. No. Eso no. Nos referimos a la revista de humor político Cascabel, y para poder hablarles de ella es importante conocer a José Luque Medina. Más conocido como Pepe Luque, según yo, fue un caricaturista y pintor nacido en Sipe el 21 de septiembre de 1937. Desde muy niño se sintió atraído hacia las artes, en particular hacia el dibujo. Revistas argentinas como Villiquen lo acercaron a la caricatura y el trabajo del dibujante Lino Palacio al mundo del humor político. Pese a su fuerte vocación de artista, su padre, un excombatiente de la Guerra del Chaco, le dijo: "Nada señor, usted va a ser médico porque los artistas se mueren de hambre". Y ¡zas! Que le regala libros de anatomía para que estudie. Y momento, ¿libros de anatomía a un futuro dibujante? Eso no parece un buen plan. En 1944 deja su natal Sipe y se traslada a Oruro. En esta ciudad sería donde de a poco perfeccionaría su talento para el dibujo. Sus primeras caricaturas aparecen ya en periódicos murales de cuando estudiaba en el Colegio Bolívar. Varios dibujos después, un joven Pepe Luque consigue un humilde trabajo en el periódico La Patria. Más adelante, en este medio, publicaría sus primeras caricaturas. También sería aquí que conocería el trabajo de Raúl Gil Valdés, el primer caricaturista que tuvo este periódico, y quien más adelante se volvería cómplice de Pepe Luque en futuros proyectos. También en este periódico orureño conocería a un joven Luis Ramiro Beltrán y entablaría amistad con Enrique Miralles, director de La Patria. Miralles, hombre con un gran sentido del humor, lo invitaría a finales de la década de los 50 a fundar El Mosquito, revista de humor político pionera en su género. Y aunque El Mosquito duró poco más de una decena de números, la revista gozó de gran popularidad y sus ejemplares llegaron a ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Las páginas de El Mosquito fueron el espacio ideal de creación y divertimento de las ocurrencias de Pepe Luque y de los dibujantes que llenaron la revista con chistes y caricaturas de noticias y personalidades orureñas de la época. La necesidad y el deseo de buscar mejores días obligaron a Luque a dejar El Mosquito y junto con la que sería su compañera de toda la vida, Gladys Vargas, abandona Oruro y viaja a La Paz. En esta ciudad se hace conocer en el medio periodístico realizando exposiciones exitosas de caricaturas de periodistas y políticos. Sumado a ello, la fama que le había dado El Mosquito le consiguen pequeños trabajos en algunos periódicos paceños. En La Paz, Pepe Luque conoce a Raúl Gil Valdés, el primer caricaturista que tuvo La Patria. Ambos entablan amistad y a principios de la década de 1960, bajo la iniciativa y dirección de Luque, publican la que sería la revista que iniciaría de manera oficial la historia de la historieta en Bolivia, Cascabel. El primer número de Cascabel salió a las calles paceñas en enero de 1961, pero el inicio no fue fácil. Los primeros ejemplares no se vendían y la continuidad de salida de los siguientes números era tan irregular que su lema era Cascabel, la única revista semanal que circula quincenalmente de vez en cuando. Y es que, dado que la mayoría de los integrantes de la revista eran muy jóvenes, veinteañeros en su mayoría, su inexperiencia en el área de administración de recursos se hizo notar en las deudas que iban acumulando. Pese a todo, lograron llegar al número 4 de Cascabel y de a poco la revista comenzó a ganar lectores. Es entonces que al equipo de redactores y dibujantes se suma el trabajo de difusión, empresa que invirtiendo un pequeño capital se hizo cargo del pago
pago de deudas y de la distribución. Cascabel tomó vuelo y la cantidad de ejemplares que llegaría a vender en todo el país rondarían hasta los 25,000 ejemplares, algo nunca antes visto tratándose de una revista de caricaturas. Más adelante, cuando el lugar de difusión fuera ocupado por otras distribuidoras como Edba, Canelas o Graphic, Cascabel llegaría a distribuir hasta 45,000 ejemplares. La revista duró 10 años, prácticamente toda la década de 1960 e inicios del 70, y pancaritas millennials, Cascabel no pudo haber aparecido en mejor época, y es que, si hay algún mandato divino de nuestra madre patria que estamos obligados a cumplir, es la de burlarnos de las metidas de pata de los políticos. Porque sí, mírenla ahí, toda triste, abandonada, estresada, con ansiedad. ¿Por culpa de quién? Sí, los tóxicos de los políticos. Por eso, sean bienvenidos a Revisando la Historia con Cascabel. La década de 1960 iniciaba en el ámbito político con una evidente fragmentación del partido que había llevado a cabo la Revolución del 52. Guevara Arce quería ser presidente y decide alejarse del MNR y funda el PRA. Se postula para las elecciones de 1960 y pierde frente a Víctor Paz Estenssoro, quien alcanza así su segundo mandato presidencial, acompañado por Juan Lechín, líder máximo de la COP, como su vicepresidente. A pesar de las medidas implementadas por los gobiernos de la revolución, el país atravesaba por una difícil situación económica y había que conseguir dinero de donde sea. Los años pasaban y para 1964, Víctor Paz ya estaba saboreando el tercer mandato presidencial. Y esto no fue visto con buenos ojos por Lechín, Guevara o Siles. Menos todavía cuando Víctor Paz decidió que su compañero de fórmula fuese el militar René Barrientos. Entonces llegaron las elecciones de 1964 y la dupla Paz-Barrientos gana las elecciones. Todo era felicidad hasta que en noviembre de ese mismo año Barrientos derroca a Paz con un golpe de estado apoyado por el general Alfredo Obando y con el apoyo de algunos partidos políticos como el PRIN y el PRA. Ahora el país estaba bajo el mando de una junta militar presidida por Barrientos, pero como Obando también quería ser presidente, Barrientos, para apaciguar los ánimos de los seguidores de Obando, crea algo único, algo jamás visto en ninguna parte del planeta. Crea la doble presidencia. O sea que durante un tiempo, Bolivia tuvo dos presidentes al mismo tiempo, René Barrientos y Alfredo Obando. Renefredo is real. Más tarde, Barrientos renunciaría con la intención de postularse para presidente en las elecciones de 1966, acompañado de Siles Salinas y, obvio, gana. Durante su gobierno se prohibieron las huelgas, se desconocieron los sindicatos y aunque se llevaba bien con el campesinado, no pasaba lo mismo con los mineros. Y así fue que pasamos de gobiernos civiles a gobiernos militares, y con Barrientos en el poder uno creería que seguir publicando Cascabel sería como que... Pero no. A pesar de que Barrientos fue un personaje al que Cascabel le dio palo, este nunca tomó represalias en contra. Vaya. Tras la muerte de Barrientos en un accidente aéreo, le siguieron los gobiernos de Siles Salinas, que lo sustituyó tras su muerte, el de Obando, que derrocó a Siles Salinas, y el de Juan José Torres, que derrocó a Obando con el apoyo de un movimiento popular. Al iniciar la década de 1970, Cascabel dejaría de publicarse, pues a la llegada de Banzer al poder tras derrocar a Torres, Pepe Luque saldría exiliado al Perú. Y ese fue nuestro aclamado segmento Revisando la Historia con Cascabel. Pepe Luque, además de estar a la cabeza de Cascabel como su director y de orientar acerca de los temas que iban a ser abordados en la revista, él también contribuía con la creación de viñetas. Hay que destacar su capacidad para crear personajes. Podemos mencionar, por ejemplo, a Doña Racacha, Tuco Lustracacho, Emeneregildo, Carabicho o Gargantillo. Cascabel, cuyos primeros números se caracterizaban por su elaboración artesanal, ya que los mismos dibujantes y redactores eran quienes refilaban las hojas, se encargaban del compaginado y los fotomontajes, se mantuvo en pie gracias a los espacios publicitarios que ofrecía, y Luque era quien hacía la mayoría de los dibujos para publicitar productos o servicios. En 1969, en un momento en que Cascabel dejó de publicarse por un tiempo, ya que varios miembros dejaron la revista en busca de nuevos horizontes, Pepe Luque fue invitado a trabajar en el periódico Hoy, y justamente fue Luque quien diseñó su logotipo. En Hoy, Cascabel volvió a publicarse, pero solo como suplemento.
En este periódico, Luque conoció a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a Sergio Almaraz, quienes influenciarían su ideología política, la misma por la que más adelante se vio obligado a salir del país. Sí, y ya saben, cuando Banzer sube al poder. Aquellos 10 años de Cascabel fueron todo un hito, no solo por lo que su aparición representa para la historieta boliviana, sino también por las personas que trabajaron como dibujantes o escritores en la revista. Además de Pepe Luque y Raúl Gil Valdés, el Rulo Bali, cuya sociedad mantuvo la revista en pie en momentos de flaqueza, se sumaron entre otros Daniel Villamil, el Villita, Jorge Coco Flores Sampertegui, Clovis Díaz, Lorenzo Carri con su Deporte Escándalo, Fidel Beramendi, Pica Pica, Ricardo Frías, Rifrico, José Eduardo Flores, Lalo, Julito Arce, Josemí, Abraham Quirós, Quirito, Rubén Mallea, Antenor Sánchez, Tenors y Jorge Villanueva. Incluso contó con colaboraciones eventuales de Ricardo Pérez Alcalá, Cardo. También se incorporaron Marina Fernandoa de Bayón, la señora Yo, Juan Alfaro, Juancho, Luis Bellido, Luzbel y René Rosquellas, Roque. Cascabel también tendría la oportunidad de salir al aire a través de Radio Altiplano, gracias al apoyo del radialista Mario Castro. Ahí otro grande del humor y la literatura contribuiría con Cascabel. Estamos hablando de Coco Manto. La historia de esta revista llegaría a su fin y quedaría un poco relegada al olvido. Sin embargo, Pepe Luque, estando ya en Perú de 1971 a 1978, no dejaría jamás la caricatura ni el humor político. Trabajaría como caricaturista de la página editorial de diversos diarios como Expreso, La Crónica y Variedades, en las revistas Mundial, Momento y en el suplemento infantil Creaciones. Trabajaría también como dibujante creativo para agencias de publicidad. En 1978, cuando en Bolivia ya se había declarado la amnistía general para todos los perseguidos políticos, Pepe Luque, justo antes de regresar al país, es invitado a trabajar en Ecuador para una empresa de publicidad. Acepta la invitación y ese mismo año se traslada con su familia a Guayaquil. Allá, sin dejar de lado su pasión por el dibujo, se dedica también a la pintura. En 1979 realiza su primera exposición y el éxito es arrollador. Sus acuarelas, que reflejaban la vida de Guayaquil, de su gente y sus calles, recibe una gran acogida por parte de la crítica y el público. Y esta es otra faceta a destacar de Pepe Luque. Como pintor de acuarelas, su obra, en palabras de la crítica de arte Inés Flores, capturan con gran realismo los fugitivos efectos de la luz, y su juego con la sombra logra un gran despliegue cromático. Viviendo en Ecuador, Pepe Luque ganó en 2006 el primer premio de la Bienal Nacional de la Acuarela en Ambato con su obra Pensamientos, y desde 2018 formó parte del grupo Acuarelistas del Guayas, junto a Julio Peña, Carlos Flores, Eloy Cumbé y Tony Moré. También realizó caricaturas para el diario El Universo de Guayaquil y editó brevemente una revista llamada La Chispa. Pepe Luque vivió sus últimos años pintando los paisajes que le ofrecía el Ecuador, hasta que falleció el 30 de marzo de 2020. Para terminar, en el año 2012, en el marco del Festival Viñetas con Altura, Pepe Luque y todos los caricaturistas que formaron parte de aquella generación de la década de 1960 fueron homenajeados por su aporte a la caricatura y a la historieta boliviana. Durante sus años en Ecuador, no solo se dedicó a la acuarela, sino también al muralismo, dejando para la posteridad obras para instituciones como el Comité Olímpico Ecuatoriano. En 2003, el Honorable Congreso Nacional del Ecuador condecoró a Pepe Luque con la medalla Vicente Rocafuerte al Mérito Artístico y Cultural. En 2017, el Espacio Simón y Patiño de La Paz rindió un homenaje especial a la trayectoria de Pepe Luque con una exposición de sus caricaturas. Y, por supuesto, nunca, pero nunca, se tomó una selfie. Y no, una caricatura de él mismo no cuenta como selfie. ¡Fin! Pepe Luque. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más de su vida o su obra, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras el talento y el humor de Pepe Luque, alguien que creyó firmemente que mediante el humor llegamos a la verdad y mediante la verdad a la libertad.